Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho en las redes sociales, un tema que es un tema muy común, un órgano que es muy afectado generalmente. Vamos a hablar del hígado. Y de la mayoría de las enfermedades del hígado. Voy a hablar, lo que vamos a hablar hoy realmente lo tienen que tomar en cuenta para todas las enfermedades del hígado, porque todas las enfermedades del hígado vienen emocionalmente del mismo lugar. Para entender el hígado tenemos que entender varias cosas, dos palabras claves. Voy a empezar con la primera, ese órgano maravilloso que es capaz de regenerarse. Esa palabra es clave para la sanación del hígado, porque vamos a tener que regenerar muchas cosas cuando tenemos que sanar el hígado. Entonces recuerden mucho esa palabra porque la voy a volver a tocar al final. Pero entonces vamos a tener que entender el hígado. El hígado es esa máquina enorme, y a cuanto más enorme ese hígado es incluso mejor. Y por eso aparecen las enfermedades en el hígado. ¿Por qué? Porque esa máquina tiene muchas funciones, muchísimas funciones tiene el hígado, pero vamos a hablar de las dos funciones principales. Una de las razones, de las funciones principales es de procesar los alimentos, pero procesarlos de una manera muy efectiva, porque si son procesados de una manera muy efectiva, nosotros no vamos a pasar hambre. Y esa es una de las razones principales de las enfermedades del hígado, hambre. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero otra de las funciones principales del hígado es de filtrar la sangre. Y cuando hablamos de la sangre tenemos que hablar de la familia, porque la sangre refiere a eso, a la familia, mi sangre, mi familia. Hasta lo decimos, ¿no? Esta es mi sangre, es mi familia. Cuando hay problemas de sangre, todos los problemas de sangre refieren a la familia, conflictos en la familia, conflictos en el núcleo familiar, en mi sangre. Así estemos hablando de una anemia, una leucemia, todos los conflictos de sangre, los síntomas de sangre vienen de conflictos de familia. Y el hígado tiene esta función también de filtrar la sangre. Entonces, cuando tenemos problemas en el hígado, también tenemos problemas con la sangre, problemas con el filtrado de mi sangre. Necesito filtrar esta familia que quizás es una familia tóxica, una familia que tiene historias tóxicas sobre todo. Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Entonces, cuando hablamos de los conflictos del hígado, de las enfermedades del hígado, ya estemos hablando de un hígado graso, una cirrosis, un cáncer en el hígado, significa que ese hígado se tuvo que hacer más grande. Necesitamos un hígado más grande. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de carencias. Y de ahí viene lo que estábamos hablando de hoy, que una de las funciones principales del hígado es de ser eficiente y de procesar bien esos alimentos, así nosotros no pasamos hambre. Y de ahí viene, porque nosotros sentimos carencias. Ya vivimos carencias, estamos viviendo una carencia, o mi clan ya vivió carencias y yo tengo esas memorias transgeneracionales en mí de carencia. Y cuando hablamos de carencia nos referimos a las carencias afectivas, nos referimos a las carencias de amor, carencias de dinero, carencias de trabajo, carencias de fe. No que no tenga fe, pero esta fe que tengo, esta religión que tengo no me está protegiendo y estoy sintiendo carencia de mi misma religión, de mi misma fe, de mi mismo Dios. Y de eso tengo una historia muy bonita para contarles. Eh, Carencias de respeto, carencias de reconocimiento. De esas carencias estamos hablando, de esas carencias que me dan lo esencial. No cuento con lo esencial en mi vida, ya sea comida, dinero, amor, respeto, fe, religión. Eso, a eso nos referimos.
Todas las enfermedades del hígado refieren de eso, de carencias, de carencias. Y como dije antes, también de los filtrados de sangre de nuestra familia. Y cuando hay conflictos en el hígado, también tenemos que buscar conflictos, por ejemplo, sobre todo en la cirrosis, conflictos también de incestos familiares, de lo sucio, de lo tóxico que hay que filtrar, de lo que la sociedad ve como sucio, como tóxico. Abusos sexuales, quizás incestos familiares, chanchadas, marranadas que pasaron en mi familia, o arradas en algunos países se dice. Todo eso sucio que hoy tengo que filtrar y no estoy pudiendo filtrar. Y ahí vienen los conflictos con el hígado. Y por eso creo un hígado más grande, un hígado quizás con cáncer. El cáncer de hígado, por lo general, lo vemos siempre como un cáncer secundario. Por ejemplo, la persona fue diagnosticada con cáncer de mama y viene el cáncer de hígado como un cáncer secundario. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de cáncer de mama, de me voy a morir quizás, porque esta es la creencia que está detrás de ese diagnóstico, o estos tratamientos y todo esto que voy a requerir ahora, voy a perder mi trabajo, voy a perder el dinero, mis ahorros que tengo para hacer este tratamiento, cáncer de hígado, porque voy a vivir carencias ahora. Es el miedo a esa carencia, a la carencia de la falta de dinero, la falta de trabajo y quizás hasta la falta de amor. De ahí tenemos que buscar, y por eso de ahí viene siempre el cáncer de hígado como un cáncer secundario, y así lo encontramos muchas veces. El hígado graso, por ejemplo, el hígado graso viene de las personas que sienten carencia a vivir el hambre, esa carencia a pasar un hambre, a morirme de hambre. Las personas que tienen cáncer de hígado no necesariamente están pasando carencias, pero sí viven en una constante batalla con ellos mismos, de un miedo total a morirme de hambre. En esa familia ya hubo hambre, ya se pasó mucha hambre. Familias quizás que fueron a la guerra, que vivieron la guerra y que pasaron hambre. Y quizás esta persona hoy que tiene hígado graso no vive hambre y tiene comida, por ejemplo. Es más, en la mayoría de los casos con hígado graso van a encontrar que las personas que tienen hígado graso van a la cocina de ellos, a la alacena de ellos, donde guardan la comida, y van a encontrar que son personas que compran de a 7 kilos de harina, 7 kilos de arroz, 8 kilos de azúcar. Esas fueron las personas que cuando comenzó la pandemia fueron las primeras en llenar esa alacena que ya estaba llena, pero la volvieron a llenar. Esas personas normalmente tienen hasta 2 freezeres y guardan mucha comida, porque esas personas tienen pánico, un terror absoluto a pasar hambre. La familia de ellos ya vivió el hambre y ellos no quieren vivir el hambre. A mí me pasó que viví con una persona que tenía hígado graso y quería siempre tener la heladera, el refrigerador lleno de comida. Él compraba mucha comida, porque ya vivieron muchas carencias, su familia vivió muchas carencias, no su papá, pero su abuelo vivió carencias, vivieron en la guerra. Entonces eso los hace hoy inconscientemente a llenar esos refrigeradores de comida, esas alacenas llenas de comida, y tener mucho para que no falte. La cirrosis nos habla de eso también, de las carencias. Pero la cirrosis también no es solamente para el alcohol. Yo tengo un caso que les voy a contar ahora, de una chica que nunca bebió en su vida, pero en ella sí había muchos temas para filtrar
en la familia, muchas situaciones sucias, muchas marranadas, muchas guarradas, cosas sucias que pasaron en su familia. ¿Y cuál era su conflicto? La carencia en la religión, la carencia en un Dios que nunca la protegió ante todas estas marranadas, estas cosas sucias que ella vivió. Cada vez que estas cosas sucias pasaban en su familia y ella tenía que ir por todo esto, ella decía, ¿dónde estás, Dios? Ese Dios que ella creía muy firmemente, pero que cuando pasaban estas cosas que fueron horribles, cosas muy horribles en su familia, ella decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Que no me estás protegiendo, no estás protegiéndome y no estás protegiendo a mi familia. Y a ella ahí se cuestionó su propia religión, ese Dios que debía protegerla. Y de ahí venía esa cirrosis, porque nunca bebió en su vida, jamás. Jamás tocó el alcohol, al contrario, no lo tocó porque ella ya venía de una familia alcohólica. Entonces ella no quería tocar el alcohol. Entonces ella se cuestionó mucho su religión, su creencia y la carencia de tal en esos momentos sucios que ella tuvo que vivir, donde la familia hizo cosas muy sucias. Y de ahí un diagnóstico de cirrosis. Y ahí viene la palabra que yo les contaba antes, la regeneración. En el caso de esta chica, tuvo que regenerar su creencia en Dios y entender que Dios estuvo siempre con ella y que esto era lo que le tocaba vivir porque eran situaciones transgeneracionales que no fueron solucionadas. Y como yo siempre digo, lo que no es solucionado, lo que no es trabajado, lo que no es sanado, lo repetimos. Y en el caso de ella estaba repitiendo historias que nunca fueron trabajadas, que no fueron sanadas, que solo se volvieron repetir, repetir y repetir. Entonces ella hoy tuvo que regenerar su creencia en Dios, que es lo que está haciendo ahora. Y ese hígado se está regenerando. Con el hígado graso es lo mismo, ahí hay que trabajar las carencias, hay que localizar buscar esas carencias, localizarlas en nuestra familia. ¿Y qué es lo que hoy me lleva a sentir que quizás puedo morir de hambre? ¿Cuál es ese miedo? En el cáncer de hígado es lo mismo. El cáncer de hígado puede comenzar, como dije, como un cáncer secundario. O después de vivir una carencia, me abandonó mi mujer, me abandonó mi esposo y ahí sentí la carencia. Ahora siento que nadie más me va a amar en mi vida, jamás me van a volver a amar. Cáncer, cáncer en el hígado. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Para entender esto tenemos que encontrar cuándo fue diagnosticado esta enfermedad en el hígado, y buscar todas esas carencias, todas esas cosas que tuvieron que ser filtradas en mi familia. Busquen eso. Y como yo siempre les digo, inviertan en ustedes, inviertan en una consulta, inviertan en una sesión, trabajen esas emociones para que ya no sigan repitiéndose de generación en generación, como es el tema de las carencias en el hígado. Inviertan en ustedes mismos. Bueno, espero que esto les haya servido, que hayan podido entender algunos de los conflictos del hígado. Y los invito a que le den me gusta a este video, a que lo compartan, que si tienen a alguien que tiene un problema en el hígado, que esta información les llegue y puedan solucionarlo. Los invito también a que le den el clic a la campanita para que cuando empiece a subir nuevos videos, ustedes sepan primero. Los dejo y que les deseo una muy feliz semana. Los quiero mucho y hasta la próxima.